Para iniciar, vamos a leer Romanos 1, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1 y esta vez lo vamos a leer. Primeramente, vamos a ir intercalando la lectura. El primer versículo lo leemos los varones, si les parece, y luego el siguiente versículo las mujeres, y así nos vamos uno y uno. Primero varones, luego mujeres, el que sigue otra vez varones y luego mujeres. ¿Les parece bien? Ok. Cuando ya lo tengan me dicen, por favor. Amén. Ok. Iniciamos primero los varones. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque recibo de Dios, a quien sirvo con mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que se cesara la convención de vosotros, siempre en mis oraciones, Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y piedad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con que los practican. Amén. Así es. Por favor, hermano, recibamos el mensaje que tienes. Pues vamos a orar a Dios. Dios está aquí. Hace rato oíamos en el canto que los cielos no lo pueden contener. Dios es espíritu. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer en Samaria, Dios es espíritu. Un espíritu es algo inmaterial, es algo que nosotros no podemos percibir. Es como nuestra alma, nada más que nuestra alma es creada, pero Dios ha existido por siempre, es un espíritu, ¿sí? Y Él está aquí, Él está aquí. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, pero Dios está aquí. Muy bien, pues vamos a orar, ¿no? Señor, permite, Padre Santo, que reconozca, Señor, nosotros delante de ti, que somos pecadores, que no somos dignos, Señor, de ti. Somos infieles, Señor, pero tú eres fiel. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y porque en tu designio, Señor, tú viniste a llamar y a salvar a todos aquellos que tienes preparados para ir a la gloria. Gracias, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú dirijas nuestros pensamientos y que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes lo que quieres que aprendamos de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí en su Biblia vamos a ver el versículo 21. El versículo 21. Hermano, le dejo este vaso de agua por si quiere agua. Le dejo este vaso de agua. Está bien, hermana, gracias, muy amable. Vamos a ver el versículo 21. Este versículo 21 está hablando, según los teólogos, está hablando de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Y dice el versículo 21, ya no sé si ya lo tengan, ¿sí? Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Eso fue lo que sucedió allá al principio de la creación. Cuando Dios había creado al hombre, lo creó de tal forma que el Señor dijo, cuando creó la tierra, sea la atmósfera, sean las plantas, sean los árboles, etcétera, etcétera. Pero en el día sexto, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De tal forma que Dios, en su poderosa majestad y en su sabiduría, Él, después de haber hecho todo el universo, toda la creación, todas las criaturas, todos los animales de la tierra, todo, crea al hombre. Y lo crea del polvo de la tierra. Y después de que lo crea del polvo de la tierra, ahí está Adán, inerte del polvo de la tierra, y entonces el Señor Todopoderoso crea un alma y la sopla sobre Adán. Cuando esa alma entra en Adán, el hombre vive,
El alma es tan poderosa que el hombre tiene vida. Y una vez que empieza a vivir Adán, empieza a tener ese conocimiento acerca de Dios, porque el alma traía una capacidad de conocer, traía una capacidad de buscar a Dios y traía una capacidad de obedecer. Tan pronto como Adán ya está vivo y está delante de Dios, Dios le dice: oye Adán, pues qué bueno que ya estás aquí. Y le platica a Dios todo lo que hizo y cómo lo creó. Si no, ¿cómo sabríamos de eso? Si no es que Dios le platicó a Adán, y Adán, con ese conocimiento sin pecado que tenía, todo lo fue adquiriendo en su alma, y después se lo platicó a sus hijos, y ahí vino una tradición oral. Y no es hasta Moisés que Dios le dice: mira, todo lo que oíste de Adán, ahora lo vas a escribir tú. Bueno, pues después que está Dios con el hombre, le hace un paraíso, mejor que este lugar, un paraíso maravilloso donde Él lo coloca, y pone árboles y pone todo, ¿no? Y ahí en el huerto del Edén hay árboles frutales, hay árboles que Él puede comer. Dice: mira, de todos los árboles puedes comer, pero aquí hay un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas. Yo creo que Adán le preguntó: bueno, ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Porque ese árbol es de la ciencia del bien y del mal, y Él te va a enseñar cosas que yo no te estoy hablando. Así es que te voy a poner a prueba aquí para que tú, con tu libre albedrío, decidas qué vas a escoger. O vas a escoger el árbol que te va a dar el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, o vas a escoger mi palabra. Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Sabemos todos que Eva fue seducida por Satanás, y después viene y le da a Adán del fruto prohibido, del árbol, y precisamente estando Adán con la posibilidad de comer el fruto, yo creo que pensó: bueno, aquí tengo el fruto de la ciencia del bien y del mal, y además ya dijo Satanás que no voy a morir, y por otro lado Dios dice que voy a morir. ¿En dónde está eso? ¿Dónde está eso registrado? Vamos a Génesis 2:17. Génesis, al principio, es el primer libro de la Biblia, capítulo 2, sin perder Romanos, ¿sí? Sí. Génesis 2:17. ¿Y alguien que lo quiera leer? Génesis 2:17. Dios... Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Así es. Entonces Dios está poniendo a Adán en el huerto del Edén y le dice: mira, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas de él. Si tú eres obediente en esta prueba que yo te estoy poniendo, mira, por esa obediencia de mi cuenta corre que te voy a dar del árbol de la vida, para que toda la vida estés conmigo. Y no solamente tú, porque de ti van a salir todos los hombres de la tierra. Entonces tú eres el representante de la tierra, tú eres la raíz, tú eres como el tronco de ese árbol, y ese tronco de ese árbol va a producir muchísima gente, todos van a ser una unidad conmigo, pero de ti depende. Y entonces Adán dice: pues la ciencia, la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Que Adán prefiere comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero acabamos de leer que dice: no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, cuando Adán desconoce y no está de acuerdo con su palabra, y además le ofende en esa santidad, Dios reacciona de una manera furiosa. Dios es un Dios furioso cuando atentan contra su santidad. Cuando hay un pecado contra Él que mancha su santidad, Dios reacciona de una manera terrible y cae delante de Adán como un rayo. En ese momento entra la muerte a él. Y él empieza en esta muerte a primeramente separarse de Dios. Ya no está con Él. En ese momento toda su mente, toda su alma se corrompe, y todos los pensamientos de Adán empiezan a hacer una confusión, y empieza a tener una oscuridad tan tremenda que ya no sabe ni qué hacer. Y lo primero que hace, dice: vámonos a esconder. Y ya cuando están escondidos, ya no quiero saber nada de Dios. Y empieza a ver a Eva: oye, estás desnuda, oye, qué pena, vamos a hacer hojas para cubrirnos. Adán empieza a caer en una situación de depravación total. Pero no solamente él, sino todos sus descendientes, porque él era el jefe federal, él era la raíz. Así es que todos los hombres en ese momento recibimos, aún sin haber nacido,
recibimos esa maldad. Como el árbol cuando está podrido de raíces, le va a pasar todo eso a todos los frutos. Así lo recibimos nosotros. Y Adán se retira de Dios, va de Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios podía haber dicho, pecó contra mí, ya lo castigué. En ese castigo se separó de mí, va a empezar a morir. Un día su alma se va a salir de su cuerpo va a ir al polvo, el alma la voy a mandar al infierno. Porque el día del juicio, yo tengo un juicio para él, el día del juicio lo voy a mandar al infierno. Todo el mundo sabe del día del juicio. El día del juicio nada más va a haber dos caminos, uno el cielo y otro el infierno. Pero Adán, por haber pecado contra Dios, va al infierno. Y no solamente Adán, sino toda la humanidad que desciende de él. Así es que fue algo terrible, ¿no? Pero Dios, en su misericordia y en su sabiduría infinita, dice, mi hijo no se va a perder. Entonces Él empieza a rescatar a Adán. Y el primer punto que hace para rescatar a Adán es llamarlo, ¿sí? Allí en Génesis 3, el Señor llama a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios hace un llamado eficaz al alma de Adán. Hace un llamado eficaz. Y entonces Adán no puede negarse a ese llamado. Ese llamado es tan fuerte que Adán tiene que salir y tiene que hablar con Dios. ¿Sí? Y después cuando lo llama, ahí empieza el principio de la salvación del alma de Adán. Porque Dios no quería que Adán fuera al infierno. Dios quería que Adán fuera al cielo. Y en Romanos 8:30 dice el Señor, dice Pablo, dice a través del Señor, a los que llamó, a los que predestinó, a esos también llamó. El Señor, el primer principio que tiene para poder salvar a los hombres es llamarlos. Y hace un llamado eficaz, que miren, aquí están todos ustedes. Ustedes están aquí porque Dios hizo un llamado eficaz a sus vidas. Antes ustedes estaban igual que Adán, en pecado, oscurecidos, pero Él hizo un llamado a sus vidas. Y ese llamado no lo podemos resistir. Él nos llama y venimos a Él, aún siendo enemigos de Él, aún no queriendo estar con Él, aún estando muertos en delitos y pecados. Dios es bueno y llama a Adán. Pero después de que lo llama, dice, bueno, ya lo llamé, pero ¿qué voy a hacer con él? Su alma está corrompida, su alma está totalmente pervertida. En su alma solamente hay información mala de toda la traición que hizo, y él solamente está empecinado en ¿qué? En poder hacer lo malo. Y otra vez dice el versículo 21, pues habiendo conocido, de Romanos 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón es su alma. Entonces Dios llama ya a Adán, ¿y ahora qué va a hacer? Tiene un corazón entenebrecido, tiene un alma entenebrecida. Lo que hace Dios es el siguiente paso de la salvación. Y el siguiente paso de la salvación es hacer nacer el alma de nuevo. Dios es poderoso para hacer que el alma de Adán tenga una renovación, y hace que el alma tenga una nueva capacidad como la que tenía antes. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Que le dice Nicodemo, Señor, sabemos que tú vienes y has hecho muchos milagros, y el Señor Jesucristo dice, no te quites eso, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, ¿cómo que es necesario nacer de nuevo? Oye, pues tú eres maestro en Israel y en la Escritura está cómo se nace de nuevo. No, pues Nicodemo lo que pensó es, ay, ¿a poco esta carne, este nacimiento de nuevo como nací de mi mamá, a poco me voy a meter otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice, no, es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo vas a estar igual que Adán y que todos los hombres. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Y entonces ya le dice a Nicodemo, esto es lo que hace Jesucristo, es necesario que haya un nacimiento de nuevo. Entonces Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, hace que el alma de Adán nazca de nuevo. Ese es el segundo paso. Adán ya es una nueva persona, ya está reconociendo que empezó mal, y ahora quiere otra vez volver a Dios con esa nueva naturaleza. El cambio de naturaleza es muy importante. Dice Pedro en su epístola,
refiriéndose a los que están en la iglesia y que se fueron de la iglesia. Dice, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ay, caray, pero ¿cómo? Y dice, sí, dice, porque dice una cosa bien terrible. Porque la puerca lavada vuelve al vómito. Y el perro, la puerca lavada al cielo y el perro al vómito. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Pues porque la puerca nunca fue cambiada de naturaleza, nunca nació de nuevo. La puerca seguía sus propios intereses, sus propios deseos de su antigua naturaleza, que era el lodo. Y el perro también al vómito, que era el lodo. Y por eso sucede que muchas veces en las iglesias las personas se van porque el Señor no ha cambiado su naturaleza. No ha habido un cambio natural, no quieren estar con Cristo, pero cuando Dios cambia la naturaleza, esta persona quiere seguir con Dios, quiere seguir con Dios. Ese es el segundo paso. Y después el tercer paso, le dice Dios dice Dios, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner fe para que confíes en mí. Ya te llamé, ya te di una nueva naturaleza, ya puedes tener fe en tu corazón. Entonces Dios le pone fe. ¿Cuál es esa fe? Es una confianza en que todo lo que yo te diga, tú lo vas a creer con todo tu corazón. Tú vas a estar seguro y cierto que lo que yo digo es la verdad. Y pone fe, y ahí está en Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Porque por gracia, todos ustedes se lo saben, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo que Dios pone en el corazón. Pero no solamente después pone arrepentimiento. De tal forma que Adán, ya con ese llamado, ya con ese nuevo nacimiento, ya con esa fe, con esa fe, siente arrepentimiento. Empieza a arrepentirse, empieza a decir, pero ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Traicioné al Señor con todo mi corazón? ¿Qué hice? Empieza a sentirse mal. Me siento muy mal, no puedo estar bien. Y ese arrepentimiento es el que Dios ha puesto en muchos de nosotros. Cuando andábamos pecando y de repente sentimos, pero ¿para qué vine al mundo? Solamente a hacer daño, solamente a lastimar. Y empieza a poner un arrepentimiento verdadero, porque ¿cómo es que robé en la empresa en la que estaba? ¿Cómo es que defraudé a mi hermano? ¿Cómo es que le quité la herencia? ¿Cómo es que le quité a la esposa al amigo? ¿Cómo es que siento tanto deseo por la pornografía? ¿Cómo es que siento tanto deseo por cambiar de sexo? ¿Cómo es que siento tanto? Viene el arrepentimiento. Solamente cuando Dios manda el arrepentimiento es cuando sentimos estas cosas. Y entonces en ese arrepentimiento se siente uno desgraciado, se siente uno mal y necesita uno un alivio. Entonces Adán, en ese momento cuando se siente mal, Dios le dice, mira, te voy a dar una promesa. Y está en Génesis 3:15. En Génesis 3:15. Dios le promete a Adán, mira Adán, en el futuro, una mujer, una virgen, va a tener un hijo, sin necesidad del varón. Y este hijo que va a tener esa mujer, en el futuro va a venir y le va a aplastar la cabeza a Satanás, que fue el que te hizo pecar. Y no solamente le va a aplastar la cabeza a Satanás, sino va a darle muerte a la muerte que tú tienes. Así es que en el futuro él va a venir y va a hacer todo eso que tú no lograste dar. Ahora, ya puse fe en ti. ¿Tú crees que lo que te estoy diciendo, Adán, que en el futuro va a venir un hijo de la mujer y que te va a dar salvación, tú lo crees? Claro que sí, lo creo, Señor. Sí lo creo, porque ya le puso Dios fe. Y entonces, cuando él cree eso, inmediatamente, en el momento que él cree en su corazón y en su conciencia que en el futuro va a venir el hijo de la mujer, en ese momento Dios le dice, si crees, yo te hago justicia a ti. Cuando no cumpliste eras un injusto, pero ese hijo de la mujer que va a venir en el futuro, él va a ser un hombre justo. Bueno, pues la justicia de él te la voy a aplicar a ti. De tal manera que nada más por creer en él y creer que él va a venir, tú vas a ser justo delante de mis ojos. Ya no vas a tener pecado, ya no vas a tener culpa delante de mí. Esto es algo maravilloso.
Yo no sé a ustedes, pero yo cuando escuché eso de que Cristo había muerto por mis pecados, andaba yo todo agobiado, me sentía cargado, me sentía como si trayera yo una losa en la espalda. Y cuando supe que Cristo murió por mis pecados, yo siempre he sido gordito, hasta sentía yo que volaba. Maravilloso. Pues este llamado es el llamado que Dios tiene para todos aquellos que van a ser salvados. Después vemos en el versículo 4, en el capítulo 4, no quiero que lo vean porque si no nos van, en el capítulo 4 está Caín y Abel. Y Adán le enseñó, le mostró a sus hijos cómo se podía tener fe para perdonar pecados en aquel que había de venir. Pero antes de eso, Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Para que no se te olvide, mira, te vestiste con piel, ahora te voy a vestir con una piel de oveja. Pero esa piel de oveja tiene que morir, tiene que sangrar, para que tú te acuerdes que esa piel de la oveja y esa sangre es la sangre que va a derramar aquel. Por eso Juan dice de Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio está anunciado Cristo. Este es el Cordero de Dios. Su sangre es la que te va a salvar. Y Adán dice, sí, Señor, no se me va a olvidar. Y cada que yo haga un pecado, voy a hacer un sacrificio para recordarlo a Él. Y entonces Abel también dice, dice Caín, oye, yo quiero salvarme, mira, he hecho muchos pecados, pero ya sé qué voy a hacer. Voy a ofrecerle a Dios un sacrificio. Y Caín trae el fruto de la tierra, calabazas, manzanas, y hace un montito y lo presenta. Pero Abel no. Abel, de lo mejor de sus animales, agarra y degolla un cordero, derrama la sangre y dice, esta sangre es la sangre de aquel hijo de la mujer que va a venir, y por eso yo soy salvo. Y Dios ve los dos sacrificios, y el de Abel le agrada, porque Abel tiene fe en aquel que va a venir, y el de Caín lo rechaza. Ahí hay dos mentalidades, y la corrupción que tuvo Adán y que le pasó a los hombres fue tan grande que Caín mata a Abel. Y por eso los hombres somos así, cuando no tenemos a Cristo. Después, más adelante, vemos que Dios sigue llamando a sus hombres. Llama a Lot, que también hace sacrificios para perdón de pecados. Llama a Enoc, que camina con él y también hace sacrificios para perdón de pecados. Y después, en el tiempo de Noé, dice ahí en Génesis 6, que toda la gente, por la herencia que Adán le pasó, toda la gente solamente pensaba en lo malo. Dice que el pensamiento de ellos desde niños era de continuo el mal. ¿Cómo que desde niños? Sí, desde niños. Y después David en el Salmo 51 nos lo dice, ¿verdad? En pecado fui concebido. Desde el vientre de nuestra madre ya traemos la herencia del pecado todos los hombres. Nada más es cosa de que crezca uno para empezar a pecar. Pero desde ahí, y una de las características del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todo el que peque tiene que morir, pero no solamente morir, como les dije, morir pero al infierno. Y Dios llama a los hombres que han pecado tanto para que no vayan al infierno. Para eso llamó a Adán, para eso llamó a Lot, para eso llamó a Enoc, para eso le está diciendo a Noé, oye, ¿sabes qué? Haz un arca. Y avísales a todos los que habitantes de aquí, avísales a todos, porque están depravados, desde niños solamente piensan en el mal, se matan unos con otros, roban. Avísales, vas a hacer un arca en donde yo voy a salvar a la gente. Avísales. Y Noé tarda 120 años en estar avisándole a la gente, oigan, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Va a venir un diluvio grande y nos vamos a morir todos. ¡Ay, estás loco! Si nunca ha llovido, ¿cómo dices que va a venir un diluvio? Y tú estás loco haciendo un arca que dices que va a flotar. Estás loco. Eso es mentira. Mira, sale un vapor de la tierra y ese vapor humedece todas las plantas y con eso necesitamos. Si ese vapor cuando se condensa hay ríos y todo, pero nunca ha llovido. Va a venir ese diluvio. Arrepiéntanse de sus pecados. Pues lo tiran de a loco, ¿no? Total que el día que llega el diluvio todos mueren, menos Noé, su esposa y otras personas, solamente 8 personas. Pero después Noé también hace sacrificios cuando sale del templo.
Y después Dios llama a los profetas. Y les llama a los profetas para decirle, oye, ¿sabes qué? Mi pueblo Israel se ha depravado. Yo los salvé, los saqué de Egipto, les di una tierra nueva, los puse ahí y ahora ellos se han depravado con todos los pueblos. Han caído en depravación. Tu profeta ve y llámalos. Y vienen los profetas y llaman al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no entiende. Entonces el pueblo de Israel, el Señor manda a Nabucodonosor, los destruyen y los esparcen para siempre. Hay una diáspora donde todos van. Y después de los apóstoles, después viene ya el tiempo del Nuevo Testamento y llega Juan el Bautista, que Dios lo llama para anunciar que ya llegó aquel que anunció a Adán, ya llegó, ya está aquí. El Señor Jesucristo ya está aquí. Y Juan dice, ahí viene uno que yo ni siquiera soy digno de abrocharle las sandalias de los zapatos. Este es el Salvador del mundo, este es el Cordero de Dios. Y después Juan lo bautiza y se oye una voz del cielo, que el mismo Dios dice, este es mi Hijo amado. Señor Jesucristo, que la segunda persona de la Trinidad, que vivía en la eternidad, baja en el vientre de María, toma a un niño y empieza a vivir con él. El Espíritu, el Verbo de Dios y el cuerpo del niño permanecen juntos para siempre. Y el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, empieza a manifestarse en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Son dos naturalezas. Cristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza espiritual, que es del Verbo, y otra naturaleza de hombre. Así es que cuando Cristo hace un milagro, no lo hace solamente el hombre, lo hace el poder de Dios de hacer que el ciego vea. Pero Él mismo viene a llamar a la gente. Venid a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Y después de esto, todos los apóstoles son llamados igualmente. Son llamados, son pecadores. Oye, sígueme, le dice a Mateo. Ven, sígueme. Le dice a Felipe, ven, sígueme. Él llama a todos. Sigue el mismo principio que siguió con Adán. Sígueme, te hago nacer de nuevo, pongo fe en mí y pongo, ¿qué? Arrepentimiento para que creas en mí. Por eso es que nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo hace un milagro, por ejemplo con la mujer que tenía en Samaria 12 años de sangrado, y que se acerca al Señor y que lo toca, dice, lo voy a tocar porque voy a ser sanada. El Señor Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El hecho de que confíes que yo soy el que te voy a quitar el pecado, por eso estás salvo y por eso no vas a ir al infierno. Nada más por creer en mí. Creer que yo aquí como hombre soy Dios, no soy un simple hombre, soy Dios encarnado, estoy aquí entre ustedes, véanlo. Y no crean solamente por lo que digo, crean por los milagros que hago. Le dice al manco, estira tu mano, y estira la mano. Le dice al leproso, te voy a sanar, ¿crees que pues? Sí, en un momento lo toca y hace milagros maravillosos, maravillosos. Dios mismo está encarnado, está hecho hombre, está aquí entre nosotros. Y los apóstoles dicen, a Él lo vimos la gloria de Dios y lo palpamos, lo abrazamos, lo sentimos. Así es que Jesucristo es un ser real, es un ser histórico. No es una fantasía como muchos quieren y pretenden hacer de Él, ¿no? Y Él está entre nosotros, porque Él también es omnipresente, ¿sí? Y después de eso, ya al último, se presenta a un enemigo de Él, a un enemigo que quiere matar a la iglesia, que quiere destruir a la iglesia, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso precisamente va rumbo hacia un pueblo que está al sur, no recuerdo ahorita el nombre, pero va en el camino y nuevamente, Dios acostumbra eso. Como un rayo le cae a Pablo, con una luminosidad tan grande que Pablo se derrumba en el suelo. Así lo llama Dios a través de esto. Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo al que tú persigues. Y también lo llama, pero después de que lo llama, ¿qué? Lo hace nacer de nuevo. Cuando Pablo nace de nuevo y cuando le da nuevo entendimiento, Pablo ve que toda la religión que tenía, dice Pablo, esto es basura. Ahora he dejado todo eso que entendía yo de la religiosidad y de seguir los mandamientos,
Y ahora solamente confío en la cruz de Cristo. Él es el único que me puede salvar. Y ahí precisamente este libro de Romanos habla de todo eso. Y vamos al versículo 14, de ahí de Romanos 14. Y fíjense, Romanos 1:14. 1:14. Una vez que Pablo es rescatado por el Señor, una vez que Pablo cree en el Señor, una vez que Pablo tiene una nueva naturaleza, Pablo confirma eso. En el versículo 1, ahorita no se vayan de ahí, yo se los voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. El Señor llama a los que Él quiere que le sirvan. Llamado. Y déjame decirte, te está llamando a ti también, y me llamó a mí también. Llamado a ser apóstol. ¿Llamado para qué? Para ir y decir las buenas nuevas a todos los pecadores que están yéndose al infierno. Llamado para el Evangelio. ¿Sí? ¿Cuál es el Evangelio este? Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué nos enseñaste primero? Que Cristo murió por mis pecados, conforme a lo que estaba escrito en la profecía. Que fue sepultado conforme a la profecía, y que resucitó al tercer día conforme a la profecía. Así es que eso estaba escrito, y yo lo vi, y se me apareció a mí como un abortivo. Y ahora yo estoy dedicado a eso, mi vida no tiene caso si yo no lo sigo a Él, si yo no vivo una vida de fe confiando en Él. Ya no puedo estar confiando en mi razonamiento, en lo que yo creo, tengo que confiar en lo que Dios me está hablando. No voy a hacer lo que Adán hizo. Yo voy a estar confiando en la palabra de Dios, no voy a confiar en mi propio razonamiento para tomar decisiones morales. Así es que en el versículo 14 dice Pablo, a griegos y a no griego, a sabios y a no sabios, a todo el mundo tengo que llevarles el Evangelio. Les debo que escuchen del Evangelio de Cristo que murió por nuestros pecados. A Él es al único que tengo que proclamar. Y mi vida está dispuesta a eso solamente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarlos el Evangelio. Pronto, ya me da prisa por ir a todos lados y llamar a aquellos que están en el mundo perdidos, hacer un llamado y decirles que Cristo los quiere salvar de la muerte eterna. Yo estoy pronto para llevarlos. Estoy pronto para esto, ¿sí? Para anunciar el Evangelio. Y vosotros que estáis en Roma, ahora vamos a Roma, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Es poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede cambiar nuestra alma. Uno no se puede convertir a uno mismo. Un puerco no se puede cambiar en gato. Un perro no se puede cambiar en algo limpio. Solamente el poder de Dios puede hacer eso en nuestra vida. Y Pablo lo reconoce. Él me cambió a mí. Yo mataba cristianos porque creía que Jesucristo era un profeta, era un mentiroso, era un que venía a afectar toda la religión que yo tenía de creer solamente en un solo Dios, y por eso lo quería yo matar. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo reconoce que es transformado de tal forma como el poder de Dios lo transforma, y ahora su deseo es venir a salvar a todos aquellos que el Señor tiene preparados. ¿Y cómo? Llamándolos. ¿Para qué? Dice en el versículo 16, a todo aquel que cree, para que crean, para que vengan, al judío primeramente y también al griego, que somos todos nosotros. Y luego viene el versículo 17, y aquí en el versículo 17 les voy a explicar algo. Porque en el Evangelio, en el mensaje de la cruz, la justicia de Dios, cuando Dios te declara justo, se revela solamente ¿por qué? Por fe. Solamente que tú creas que Jesucristo murió por tus pecados, solamente que tú creas que tu vida perversa y malvada solamente puede ser lavada en su sangre, solamente que tú creas que Él es el que está allá en la cruz derramando su sangre y recibiendo el castigo que tú mereces, solamente que tú creas eso, es como puedes ser salvado. No hay otra forma, no hay otra manera.
Ni la religión, ni la iglesia mormona, ni la iglesia musulmana, ni la iglesia católica, ni la iglesia cristiana, ni la iglesia, ninguno. El único que salva es Cristo. Es el único que salva. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después vamos a Martín Lutero. Después de los primeros 300 años después de Cristo, el Evangelio se mantuvo con pureza. Todo el mundo creía lo que decía la Escritura. Pero después muchos pensamientos empezaron a atacar al cristianismo. Y después vienen los romanos y con Constantino dice la religión ya es por decreto oficial, políticamente ya es oficial en todo Roma. Y entonces en Roma se dejan a los ídolos y empiezan a hablar del Evangelio, pero como en todos lados, ¿no? Cuando el hombre no ha sido llamado por Dios, está corrupto. Y empiezan a levantarse obispos, y obispo de Calcedonia, y obispo, y empieza a levantarse una serie de personas que tienen poder, y empiezan a tener poder. Y al tener poder empiezan a tener dinero, y al empezar a tener dinero, empiezan a dejar de lado la Escritura. Y pasan 1000 años, hasta el año 1100 más o menos. Hubo uno que otro que creía en la Biblia porque aprendía el latín y la podía leer. Y el Señor lo llamó para poder aprender. Pero pasan 1000 años y la iglesia se sume en puras cosas obscuras. Después, en el año 1400, Martín Lutero es un monje agustino. Los agustinos eran porque traían la doctrina de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un hombre que cuando estaba joven, en ese tiempo, los padres se encargaban de que los jóvenes tuvieran práctica sexual. Y antes de casarse, les ponían una concubina, les ponían otra concubina. Y la madre de Agustín era una cristiana, Santa Mónica, que le decía, hijo, ya conviértete. El Señor lo llama de una manera asombrosa, ¿no? Dice que él caminando por un lugar así como oyó a unos niños que le decían, toma y lee. Y él agarró ese principio, ¿qué voy a tomar? La Biblia, le dice la madre, y lee. Y al tomar la Biblia y lee, Dios lo llama y empieza por la fe a creer en Cristo. Y empieza a creer, pero todavía trae muchas cosas del pasado. Y le decía a Dios, Señor, quítame la lujuria, pero todavía no. ¿Sí? Pero poco a poco él va caminando con Cristo y después el Señor lo transforma de tal forma que hace escritos maravillosos, de tal forma que afectan la vida de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que nació en una familia católica, ¿no? Pero como todos los católicos de aquel tiempo, no sabían absolutamente nada de la Biblia. Y tenían santos por todos lados y confiaban en todos los santos. ¿Cómo llama Dios a Martín Lutero? Su padre le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que seas abogado. Y voy a pagar todo lo que sea necesario porque quiero que tú seas un profesionista y que seas abogado. Como que no es muy difícil con lo que los padres ahora quieren de los hijos, ¿no? Te mando ¿a dónde? Al Tecnológico de Monterrey. Sí. Te mando para que tengas una buena profesión y para que ganes mucha lana, ¿no? Pues Martín Lutero estaba ya como abogado brillante, ¿sí? Y entonces una de esas veces él va caminando y lo agarra una tormenta. Y en la tormenta cae un rayo muy cerca de él y lo conmueve, pero de una forma tremenda. Yo recuerdo que cuando estaba joven nos platicaron de unos muchachos que estaban jugando fútbol en un campo de fútbol y cayó un rayo en el campo y los tumbó a todos. Afortunadamente no murió, pero todos los derribó. Así que imagínense, muy cerca de él, Martín Lutero, yo creo que se espantó tantísimo. Dios usó eso. Dios usa eso.
Y se para Martín Lutero y le dice: Santana, Santana, te prometo que me voy al convento, pero no me maten. Y como era un hombre de palabra, se mete al convento de los agustinos. Y ahí, en el convento de los agustinos, era un hombre que empieza a leer la Biblia. Y lee Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y entonces, como Dios lo llama, le da una nueva naturaleza, y entonces él empieza a ver que tiene muchos pecados, todos los pecados que hacía, y entonces decía: no, yo no me tengo que quitar esos pecados, me los tengo que sacar de mí. Y iba con el sacerdote y le empezaba a confesar 1 hora, 2 horas. Le decía al sacerdote: ¿sabes qué? Ya vete a hacer un pecado que verdaderamente valga la pena, porque todo tienes. No, es que me siento mal, soy pecaminoso, este cuerpo malvado. Y agarraba y se metía a su cuarto y se latigueaba y luchaba contra Satanás y le decía: quítate de aquí, no me vas a vencer, déjame solo. Una lucha terrible. Una lucha terrible. Pero entonces leyendo estos versículos, precisamente el 17, el Evangelio, fíjense, antes de llegar ahí, fíjense que Martín Lutero llegó a odiar a Dios. Y odio a Dios. ¿Pero por qué lo odias? Porque nada más tiene castigo para mí. Nada más peco y me mata. Nada más peco y me mata. Yo quiero un Dios de amor, de misericordia. No este Dios que nada más peco y me mata y me mata y me mata. No quiero saber de él. Pero cuando llega a este versículo y dice, después desde luego de leer la Biblia muchas veces, y llega a este versículo, Dios le pone fe para que ¿qué? Para que él crea. Y le dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo? Yo que me estaba latigando y solamente por creer que Cristo murió por mis pecados, ¿voy a ser libre? Pues se sentía igual que yo, quería volar. Se sintió maravilloso, su vida cambió y empezó a entregar su vida en la iglesia, empezó a hablar acerca de la fe en Cristo, empezó a decirle a los que de su iglesia allá en Wittenberg, les empezó a hablar la Biblia, les empezó a decir, pero sucede una cosa. Julio X, el Papa Julio X, quería construir la Basílica de San Pedro. Y no tenía mucho dinero, porque en aquel tiempo los Miguel Ángel, todos aquellos cobraban mucho dinero. Entonces se le ocurrió: bueno, ¿cómo voy a sacar dinero? Pues ya sé, voy a mandar unas indulgencias. En esta indulgencia que voy a mandarles, les voy a decir: el que compre esta indulgencia va a ser perdonado de sus pecados. Fíjense, el que compre esta indulgencia va a ser perdonado de sus pecados. Y entonces escoge a Juan Teslet, un monje dominico que hablaba muy bien y convencía a todo el mundo. Y llegaba Juan Teslet y decía: esta es la indulgencia que va a perdonar todos sus pecados. Tan solo con que ustedes la compren, tan pronto como la compren, sus pecados van a ser perdonados. Así como cae la moneda en el bote, así va a salir toda su alma para no tener pecados. Pero no solamente ustedes, también los que están muertos y que están en el purgatorio, que están siendo castigados. Con esta indulgencia que ustedes compren, si aquellos tienen 2000 años de castigo, con esta indulgencia desaparecen. Es más, fíjense lo que yo voy a decir: si alguno viola a la Virgen María, con esta indulgencia se va a perdonar. ¡Qué cosas!, ¿no? Entonces Martín Lutero dice, como católico, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto que están diciendo es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Él ya había estudiado la Escritura. Entonces va y empieza a decir: no, esto que está mal. Y agarra y empieza a escribir acerca de todo lo que la iglesia hacía. Él no estaba ni contra el Papa ni contra la iglesia, sino contra las malas prácticas, y quería que volviera la iglesia a la Escritura porque la habían escondido. Entonces agarra hace 95 propuestas y las pega ahí con un martillo, las pega en la puerta del castillo de Wittenberg, y las pega ahí.
En esas decía que el Papa no tenía poder para perdonar pecados, que solamente Cristo. Decía que las indulgencias no podían salvar a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas indulgencias, fíjense qué pasó, acababa de ser descubierta la prensa de Gutenberg. Entonces, toman esas indulgencias y en las prensas la empiezan a reproducir, y en menos de 3 meses estaba por todo Alemania estas indulgencias. Entonces el Papa se enoja mucho y dice, no, pues ¿sabes qué? Que no puede estar así, es un hereje, hay que darle cuello. Como matamos a Hus, así hay que quemarlo. Como matamos a aquel que hizo la Biblia, también hay que quemarlo. Entonces el Papa llama a Martín Lutero a la dieta de Worms, donde está Carlos V, y los hombres que el Papa manda, los obispos, mandan llamar a Martín Lutero, y en una mesa ponen todos los escritos de Martín Lutero y le dicen a Martín Lutero, oye, ¿tú escribiste todo esto? Sí, yo lo escribí. ¿Y algunos de los escritos ustedes están de acuerdo? No, te venimos a decir esto, queremos que niegues eso. Ay, caray, no, pues denme otro día, ¿no? Bueno, pues mañana vienes. Y al otro día, delante del rey, Martín Lutero, ¿niegas esto? ¿Sí o no? Y Martín Lutero dice, todos estos escritos están basados en la Biblia. Si alguno de ustedes me convence de lo que yo he escrito está en contra de la Biblia, lo niego. Pero mi conciencia, mi conocimiento está cautivo de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo ni quiero negarlo. Que Dios me bendiga. Y se va. Y entonces el rey dice, hay que matarlo. Pero un príncipe de Sajonia dice, lo van a matar, vamos a raptarlo, y lo mete a su castillo, y ahí en el castillo lo tiene encerrado, y mientras está encerrado se deja crecer la barba y todo, pero entonces agarra la Biblia en latín y traduce tan solo en 7 semanas el Nuevo Testamento del latín al alemán. Y tan pronto como lo traduce, se empieza a reproducir en la prensa de Gutenberg. Y después ya regresa y traduce toda la Biblia. Así es que la Biblia es traducida al alemán, al idioma vernáculo, en donde toda la gente puede leer la Biblia, en donde toda la gente puede tener fe en aquel que va a venir. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Solamente podemos conocer a Dios a través de la Biblia. El pensamiento, el conocimiento que Dios quiere revelar a nosotros solamente está en la Biblia, no hay en ningún otro lado. Y en la Biblia solamente la vamos a entender cuando el Espíritu Santo nos lo diga, nos haga entender. Así es que la Biblia en todas las religiones es la misma Biblia, no hay tantas Biblias, hay una sola Biblia. Solamente los testigos de Jehová la tuercen, y los mormones, y los musulmanes que tienen el Corán. Está el video también, si gustas. ¿Perdón? El video está listo, ¿eh? Ah, sí, muy bien. Bueno, pues esta es la situación. Y hermanos, Martín Lutero fue llamado para hacer que aquellos que no conocen a Cristo lo conocieran. Y el 31 de octubre de hace 520 y tantos años, 507 años. 506. Sí, porque fue del 17. 17, estamos 23, ¿sí? Sí. 506 años. Sí, 506, 517. La Iglesia de Alemania empezó a leer la Biblia, y a la Iglesia Católica y al rey ya no le quedó más de que decir, pues tienen la Biblia, pues allá que sigan ellos. Y ahí fue donde fue la separación de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Católica Evangelista. Y la Iglesia Católica Evangelista, el fundamento es que la palabra, sola Escritura, solo Cristo y sola gracia, y sola fe, sola fide. Así es que los que estamos aquí le damos gracias a Dios primeramente, porque levantó y llamó a otro hombre para que nosotros conociéramos la palabra. Y a partir de Martín Lutero vino Calvino y empezó una revolución, que la Biblia se empezó a traducir a todos los idiomas vernáculos de cada uno de los pueblos, de tal manera que ahora todo el mundo puede conocer una Biblia. Yo recuerdo cuando era niño
Iba yo a misa, me llevaba mi abuela, pero todas las misas eran en latín. Yo no entendía nada. Y ahora usted la puede entender, está al alcance de todos. Y un mensajito. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Gedeones. Y estamos en 156 países y el único trabajo que tenemos es regalar la Biblia gratuitamente. ¿En dónde? En 5 lugares. En escuelas, en hospitales, en la cárcel, a todos los presos, en el ejército y la armada y en los reclusorios. Y ahí vamos a estar nosotros. Entonces, déjeme decir una cosa, hermana. Cada uno de ustedes es llamado igual que el Martín Lutero. Cada uno de ustedes es llamado. Si usted no siente ese llamado, es porque todavía no... Si usted no tiene esa fe para vivir, es que usted todavía no ha sido llamado. Pero si usted ya es llamado, usted tiene que vivir para el Señor. Y tiene que vivir con Él, caminando con Cristo todos los días, sabiendo que Él está aquí, escuchando la palabra, aprendiéndose la palabra, aprendiéndose los 10 mandamientos, pero llevando el mensaje a aquellos que están a un lado. ¿A quién? Al vecino, al primo, al hermano, a mi padre, a mis nietos, a todo el mundo. Porque si no, el mundo se pierde. Por Adán, toda la humanidad que no conoce a Cristo va a ir al infierno. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible. Y las desgracias que pasan en el mundo, como ahora el huracán, sirven para poder acicatear a algunos para que se arrepientan y vengan a Cristo. Hermanos, tenemos que tener conciencia de esto. Usted vive por fe. Usted vive confiando en Cristo. Y si vive por fe y vive confiando en Cristo, tenemos que obedecer lo que Cristo dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no vive por fe, usted no agrada a Dios. Usted tiene que creer que Cristo está aquí. Usted que tiene que creer que Él va hablando todos los días de su vida. Usted tiene que creer que Él está en todo momento y en todo lugar, en la oficina, en el hogar, en el deporte, en el trabajo, en todas partes. Y todas las cosas que hagamos es para darle gloria a Dios. Si va a ser un proyecto de un edificio, bueno, lo voy a hacer como para Dios. Voy a hacer los mejores cálculos, pero no lo voy a hacer para el hombre, lo voy a hacer para Dios. Si voy a hacer una escuela, voy a hacer lo mejor posible para Dios. Todo lo tengo que hacer para Dios. ¿Por qué? Porque para eso me mandó Dios, para eso me llamó Dios. No puedo hacer todas las cosas para mí. Nada más hay 2 cosas. O hago las cosas para Dios, o hago las cosas para mí. Y los que están muertos hacen las cosas para mí. Dios no me interesa. A mí lo que me interesa es ganar dinero, hacer tranzas, sacar contratos, sacar cosas, llegar a la política, hacerme rico, comprar yates, comprar muchas cosas, es lo que más me importa. Pero esas cosas, dice la Escritura, que principio de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que saber que tenemos una riqueza en Cristo maravillosa, y que lo más maravilloso que tenemos es que el día que partamos y el día que venga el juicio, va a salir el abogado nuestro y va a decir: a estos no van al infierno. ¿Por qué? Hacen pecado, hicieron pecado, pero yo morí por ellos. A estos pasen al cielo conmigo. Y oye, ¿y nosotros qué? Fuera de aquí, malditos, nunca los conocí, porque nunca creyeron en mí. Ese es el punto, hermanos. Este es lo que Martín Lutero y todos estos hombres hicieron. Y que Dios bendiga su bendita palabra. Que Dios llame a sus corazones para hacer las cosas que Él quiere que hagan, y para eso fuimos llamados. Que Dios les bendiga, hermanos.